Amén, hermanita Luz. Muchas gracias. Dios los bendiga nuevamente. Amén. Gracias por estar aquí en esta noche y vamos a tomar voy a hacer un corto devocional realmente. Y después procedemos a la oración. Entonces, nosotros les venía compartiendo sobre ser siervos, siervos para la gloria del Señor. Entonces, también dentro de esta serie, podríamos llamarlo así, podemos tener siervos que aceptan su llamado. Entonces, continuamos con este tema de siervos y anteriormente habíamos visto siervos para su gloria. ¿Y cómo podemos ser siervos para su gloria? Vamos a leer Juan 15:16. Voy a pedir el favor a mi hermana Mabel si me puede leer Juan 15:16. Buenas noches, dice la palabra de Dios en el capítulo 15, versículo 16. Y no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Vuestro fruto permanezca, perdón, voy a volver a empezar. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Perdón, hermana Clara, que Tranquila, hermanita Mabel. Muchas gracias, mi hermana. Entonces, el Señor nos está hablando que el primer paso realmente lo dio Él al elegirnos a cada uno de nosotros. Y nos eligió en la cruz, porque fue allí donde nos dio la entrada libre para acercarnos a Él y para ser sus hijos. Pero he pensado mucho sobre el tema del llamado, porque hay muchas personas que dejaron sus costumbres o su religión para entrar al cristianismo, pero simplemente pasaron de una religión a otra. Es como si no hubiesen aceptado el llamado, sino simplemente dejo de hacer esta práctica, paso a hacer esto, no sigo haciendo esto, pero me quedo allí. Entonces, es realmente personas que no recibieron el llamado del Señor. Y quiero decirles, hermanos, que yo estuve en esta posición mucho tiempo. Yo cuando entré al cristianismo, digámoslo así, simplemente yo cambié de una silla a otra, pero no había cambiado de lugar. Entonces, esto fue algo que me tomó tiempo entender, que realmente nosotros tenemos que recibir y aceptar el llamado que nos dio el Señor. Cuando yo entendí esto, de que no se trataba, sino que no se trataba de esto, de hacer un cambio de algo cultural, sino simplemente es que era un cambio, una entrega, un aceptar un llamado y realmente entender que era él el que me llamaba, que no era ningún hombre como estaba acostumbrado a verlo, ¿sí? Porque uno cuando yo entré, entonces yo entré a una iglesia donde te llevaban a todo el tiempo, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que estudiar esto, tienes que ir al encuentro, tienes que hacer allí, 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 allí. Entonces yo hacía todo lo que el hombre me decía, los líderes o el pastor o bueno, las personas que estuvieran ahí. Entonces simplemente yo hacía como me indicaban, pero yo nunca me había detenido a preguntarle al Señor, tú me llamaste, ¿a qué me llamaste? No, yo hacía lo que me decían. Entonces, es el darme cuenta de esto me tomó tiempo a mí. Vamos a leer Primera de Corintios 1:28-29. Voy a pedirle el favor a la hermana María Carvajal, si me lo puede leer, por favor. ¿Es Primera de Corintios qué? Primera de Corintios 1:28-29. 28, 29 dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Amén. Gracias, mi hermanita María.
Entonces yo vi que realmente fue el Señor el que me escogió a mí, no fue el liderazgo que tenía en ese momento, no fue los pastores. Ellos no hicieron eh, algo mal ahí. Cuando ellos me animaron a estudiar la palabra, me animaron a orar, pero quien estuvo mal fui yo porque yo me fui detrás de lo que ellos me decían y me podían aportar a mí. No sé si soy clara en lo que estoy diciendo. Yo entendí que que no fui yo, sino que fue él, que aunque para el mundo, el hombre, mi familia, mis jefes, yo no servía para nada. Yo no era buena. Yo crecí con esos pensamientos, con esas palabras todo el tiempo, desde pequeña, desde que estudiaba. Yo tengo una hermana melliza, para los que no lo saben, y siempre el comparativo era con ella. Es que ella sí es más inteligente, es que ella puede hacer las cosas mejor, es que ella, y siempre yo quedaba por debajo. Entonces, cuando yo entendí que realmente a mí quien me llamó fue el Señor, ellos simplemente, los líderes, los pastores, son personas que nos animan, ¿sí? Pero realmente quien nos llama es el Señor. ¿Y para qué me escogió el Señor a mí? ¿Para qué me llamó el Señor a mí? Vamos a ver segunda de Timoteo 1:9. Eh, Hermanita Diana González, ¿estás por ahí? No crees. Entonces, hermanita Nidia, segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. ¿Cierto, Sí, mi hermano? hermana. Sí, señor. Dice la palabra del Señor. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermanita Nidia. Entonces, él me está diciendo que él, si él me escogió, él me llamó con un propósito, para su propósito. Él no se le pasó por alto la condición en la que nació mi hija Sara María. Es para su propósito. Él no me sacó de mi tierra y de mi parentela para que yo me sintiera mal y sola, no. Fue para su propósito. Él no está siendo indiferente ante la situación de mis suegros, su condición de salud, todo lo que ha estado pasando de un tiempo para acá, las dificultades que tenemos. No, es para su propósito. El Señor hace todas las cosas según el propósito suyo. Y son cosas que aún para nosotros a veces es muy difícil entenderlo. Vamos a ver Romanos 8:28. Hermanita Gudiela, ¿tú me lo puedes leer, por favor? Sí, hermanita, ya voy a buscar. Muchas gracias. Romanos 8:28. Dice así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Muchas gracias, hermana. Entonces él me está diciendo, todas las cosas conforme a su propósito, a los que tenemos un propósito, a los que somos llamados. Entonces, todas las cosas, Él no está diciendo las cosas buenas, Él no está diciendo las cosas fáciles, Él no está diciendo las cosas bonitas, Él está diciendo todas las cosas ayudan para bien. ¿Para quiénes? Para los que conforme a su propósito somos llamados. Entonces, somos llamados para un propósito y para una finalidad solamente, ¿sí? Entonces, nosotros debemos ver las cosas y las dificultades como parte del propósito del llamado del Señor. Una enfermedad, gloria al Señor, parte del propósito del llamado del Señor. Una situación económica,
Gloria al Señor, parte del propósito del llamado del Señor, que se levantaron los vecinos en contra mío y entonces están diciendo, a mí me ha pasado, muchos hermanos lo saben, que hemos tenido enemigos ya nuestros vecinos, han dicho cosas que no son, pero hoy cada vez más lo voy entendiendo, es conforme a su propósito, porque el Señor quiere que su gloria sea manifiesta por medio de estos siervos, por medio mío, por medio de mi esposo, aún por medio de mi hija. Entonces, en realidad, nosotros tenemos que ver las cosas recibamos su llamado a su manera santa, su manera gloriosa, su manera celestial, no a la manera de nosotros, hermanos. Nosotros creemos que estamos tan acostumbrados a ver las cosas a la manera de nosotros y creemos que aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirables es como nosotros, pero no. Él las cosas no las ve como nosotros las vemos, porque Él las ve de una manera santa, de una manera gloriosa, de una manera celestial, no a la manera de nosotros. Entonces, en realidad, cuando nosotros recibimos el llamado de esta manera, de la manera celestial, podemos ser siervos y esclavos para su gloria. Y la escritura nos dice claramente cómo es ese llamado. En primera de Pedro 2:21, familia Taborda López, quien pueda ayudarme ahí, por favor, me lo puede leer. Primera de Pedro, Entonces, así, primera de Pedro 2:21 2:21. Sí, dice, señor. dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis. Amén. Muchas gracias, mi hermano Hugo. Entonces, mire que Él nos está diciendo, hermano, que fuimos llamados a que a seguir las pisadas de Cristo. ¿Y cómo fueron las pisadas del Señor aquí en la tierra? Él padeció. A él le inventaron miles de cosas. A él no le creyeron. A él lo llamaron hasta hijo de Belcebú. A él lo llamaron, eh, pues, mentiroso, de todo lo que podamos imaginar. Y aún así, el Señor nunca dijo nada. El Señor cumplió el propósito por el cual fue llamado por su Padre. Y nosotros hemos escuchado muchas veces por medio al Señor, por medio del pastor, cuando nos ha dicho, nosotros siempre, el Señor no reclamó nada, no hizo nada, Él cayó, Él siempre vio al Padre. Nosotros, ¿por qué no podemos hacer lo mismo? Porque estamos esperando siempre que las cosas sean distintas a como fue con Cristo. Entonces Él nos está diciendo que nosotros debemos entender que nosotros debemos seguir las pisadas del Señor, porque nosotros queremos o pensamos tener una mejor vida en esta tierra de la que Cristo tuvo. Vamos a leer primera de Pedro 1:15-16. Hermanita Luzmila, ¿me lo puedes leer, por favor? hermana, primera de Pedro, Sí, señora. 15, Primera de Pedro 1:15-16, perdón. un momento, por favor, 15, 16. Anotarla que no me vaya a olvidar. Pedro. Primera de Pedro, Pedrito. 1:15, 16 dice. 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir,
porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Gracias, mi hermanita Luz. Amén. Entonces, la santidad, hermanos, nos va a exigir sufrimiento, nos va a exigir padecimiento, porque para ser santo debemos dar muerte a la carne. Por eso, hermanos, debemos detenernos un momento y preguntarnos si hemos aceptado el llamado de Dios completamente o si hemos dejado pasar y pasar el tiempo que aún ni sabemos cuál es el llamado de Dios. Vuelvo y les repito, yo estuve mucho tiempo así. A mí me hablaban del llamado y yo como que, ¿cuál será mi llamado? ¿Cuál será mi llamado? No entendía. Yo decía, porque cuando yo llegué al cristianismo, pues yo simplemente dije, esto es conocer a Cristo, dejar de hacer lo que el catolicismo dice, dejar de practicar unos pecados y ya. Pero realmente yo dejaba pasar tiempo y tiempo. Entonces, no se trata, a veces dejamos de pasar y pasar el tiempo que aún ni sabemos cuál es el llamado de Dios. Y el cristianismo no se trata de nosotros en realidad. El cristianismo no se trata de nuestra salvación. El cristianismo se trata de Cristo mismo. El cristianismo se trata de que su gloria sea manifiesta en la tierra por medio de nosotros. No se trata de salir de mis problemas y dificultades. Y yo les tengo que decir, hermanos, que cuando yo empecé en el cristianismo, voy a decirlo así, yo empecé pensando en mis problemas y mis dificultades. Y entonces yo decía, ah, no, esto me va a ayudar a salir de mis problemas económicos, de mis problemas emocionales, y porque ese es el evangelio que nos vendieron a muchos, digámoslo así, ¿sí? No, venga, que aquí usted se va a sentir mejor, venga, que el Señor le va a pagar sus deudas porque Dios no quiere que usted sea pobre, venga, porque es que el Señor le tiene un esposo para usted y entonces usted no tiene por qué mendigarle amor a otros, pero realmente el cristianismo no se trata de eso. El cristianismo se trata de la gloria del Señor en esta tierra, de Cristo, del poder del Espíritu Santo por medio de nosotros. Entonces, cuando nosotros vamos realmente entendiendo que necesitamos aceptar el llamado que el Señor nos está haciendo para que su propósito que tiene con cada uno de nosotros sea hecho, vamos a poder ser siervos para su gloria. Esto es parte de lo que para empezar a ser siervos para su gloria, debemos ser siervos que aceptemos su llamado. Entonces, realmente era este corto devocional que quería compartirles hoy, pero quiero que en lo poquito que pudimos ver en esta noche podemos meditar en ello y podamos eh, tomar tiempo cada uno en lo secreto mm, y autoexaminarnos y preguntarle al Señor en dónde estoy yo. Y quiero que oremos en esta noche. Eh, las personas que el Señor en su corazón ponga para orar, por favor, pueden indicármelo. Realmente tenemos una hora completa para orar, entonces yo creo que si tomamos tiempos de 10 minutos, 8 minutos, alcanzamos a orar 7 personas. Entonces, me gustaría que, por favor, las personas que quisieran orar me lo hicieran saber y parte de las oraciones tiene que ser el realmente nosotros estar dispuestos a cumplir el llamado del Señor. Entonces me gustaría saber quiénes pueden orar en esta noche.